Ya está, ahora sí va. Ya. Listo. Ok. Entonces, nadie, absolutamente nadie puede decir cuánto dolor se está experimentando más que el niño, ¿sí? Él es el único que puede determinar cuánto dolor experimenta y es preferible prever ese dolor a que se presente el dolor y después tener que controlarlo, ¿sí? O sea, si vamos a hacer aislamiento absoluto con una grapa, que esa grapa puede generar presión y dolor sobre la mucosa, pues es preferible anestesiar al niño antes de colocar la grapa que después que ya colocamos la grapa y ya el niño se puede llegar a salir de control. O sea, en muchas ocasiones también el anestesiarlo nos ayuda, aunque ustedes no lo crean, una buena técnica de anestesia ayuda a controlar el comportamiento del niño, ¿sí? Para tomar decisiones en cuanto a la anestesia, vamos a considerar algo que se llaman principios para la prevención y el tratamiento del dolor. Estos los vamos a dividir en dos principios. Los principios que son abordajes centrados en el niño y abordajes centrados en la enfermedad. ¿Qué pasó, Getsemani? Doctor, no sé si a lo mejor ahorita que empezó como a grabar, dejó de compartir su pantalla porque se quedó nada más en una diapositiva. Ok, ya. Oh, Ya, doctor. esta función es nueva, ¿eh? Ahí yo paso las diapositivas, pero si yo le pongo ahí pausa a esto, ahí, yo puedo seguir pasando mis diapositivas y las voy viendo y ustedes ya no ven en qué voy, ¿verdad? Oh, ok, gracias por decirme. Yo dije, por eso creí que ya había alguien grabando, porque decía ahí play y pausa, pero ya vi. Ok, bien, entonces esa ya la están viendo ustedes, ¿verdad? Sí. Van a ser principios de la prevención y el tratamiento del dolor por procedimiento. Eso lo vamos a dividir en abordajes centrados en el niño y abordajes centrados en la enfermedad. Cuando hablamos de abordajes centrados en el niño, hoy me sacó esto. No, sí sigo aquí. Ay, ahora qué lata está dando. Creo que solo dejó de compartir. ¿Ya se puede compartir otra vez? Me siento como el... Sí, ya se ve. A ver, ya señor, deje de estar apretándole botones. Eh, abordajes centrados en el niño. Bueno, pues tenemos que considerar la edad del niño, la madurez cognitiva, el temperamento, qué experiencias previas ha tenido el niño y la red familiar y social, ¿sí? Lo que platicábamos durante la primera unidad. ¿Qué edad tiene el niño? ¿Es un niño de 8 años? Ya puedo hablarle de cierta forma. ¿Es un niño de 2 años? Quizá debo ser un poco más limitado en qué es lo que le voy a explicar y cómo se lo voy a explicar. ¿Es un niño de 4 años? Bueno, pues tengo que emplear un lenguaje distinto, ¿sí? Que yo pueda adecuar ese lenguaje y todas esas, lo que voy a hacer al momento de anestesiar a su madurez cognitiva, que van de la mano, aunque no siempre, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que asociar tanto la edad a la madurez. El temperamento, pues ya hablamos un poquito de temperamento durante la primera unidad y vimos que habrá niños que sean muy receptivos, que sean menos explosivos, que puedan quizá entender un poquito más y asimilarlo y ayudarlo a asimilar el proceso de anestesia, y otros a que de plano no le puedas exponer a que lo vas a anestesiar y hablar todo el tiempo con formas distractivas para que el niño no asocie la sensación que vaya a tener a que lo estás anestesiando. Si ustedes aprenden, ahorita van a ver, pero si ustedes aprenden a hacer una técnica de anestesia a 4 manos ideal, en muchas ocasiones el paciente ni siquiera se dio cuenta que lo anestesiaron. Va a sentir extraño, pero no va a sentir que no va a saber que lo picaste, ¿no? Que en realidad el miedo y el motivo por el cual existe un temor en muchas ocasiones es porque lo vas a picar. Entonces, si ustedes tienen la capacidad, que yo sé que la tendrán, de llevar a cabo una buena técnica de trabajo a 4 manos, se darán cuenta que en ello se fundamenta
mucho el control de nuestro paciente cuando hacemos estos abordajes. Experiencias previas, pues obviamente ya si nos mandaron al niño ya con el temor, con el miedo, que el doctor le gritó, que lo tuvieron que amarrar, que le tuvieron que gritar y que aparte de todo vuelve con dolor, pues obviamente estamos tomando en cuenta que son elementos inherentes al individuo, pertenecientes al individuo, que nos van a afectar en cómo lo vamos a abordar. Y pues la red familiar y social, pues ya lo platicábamos. En muchas ocasiones los papás tienen más apego a los niños que los niños a los papás, y eso también involucra una cierta limitante. Entonces tenemos también que evaluarlo. Ello nos va a ayudar y es un auxiliar para identificar la plasticidad de la percepción al dolor que tienen los niños. Si recuerdan el término plasticidad de cuando vimos materiales dentales, pues plasticidad es el exponer al individuo a algo y que pueda modificarse. O sea, sería aterrizar de los materiales, le aplicas una fuerza y se modifica. Aquí es, expones al individuo a algo y genera esa modificación de roles, de asociaciones, vaya. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Bueno, y abordajes centrados en la enfermedad, pues es la técnica de anestesia. Si voy a utilizar una técnica local, si voy a utilizar una técnica tópica, una anestesia tópica, si voy a utilizar una técnica regional, si voy a utilizar óxido nitroso. Bueno, ahí les puse abajo nota, los abordajes centrados en la enfermedad incluyen sedación consciente y uso de óxido nitroso, pero no los vamos a ver en este momento porque no es parte de su formación como odontólogos de práctica general, ¿sí? Pero pues tienen que saber que aquí es donde se toma la decisión si al paciente se le va a meter anestesia general o a una sedación o a un uso de óxido nitroso, ¿sí? Y también aquí tomamos la decisión de saber qué medicamento vamos a utilizar para llevar a cabo nuestro procedimiento de anestesia. Entonces, los abordajes centrados en la enfermedad van a ser los auxiliares en la selección para la técnica anestésica más adecuada. ¿Qué pasó, María? Doctor, es que en el guideline, en el último, decía algo de la anestesia general y colocar un anestésico local. Pero al principio decía que sí se recomendaba porque reducía el dolor posoperatorio, pero después decía que no era muy recomendado hacerlo por si tenían algún problema como en el corazón o así. Entonces, no sé, ahí usted qué nos recomiende hacer. Bueno, ya sé que dijo que la sedación no está como dentro de nuestros términos ahorita, pero sí me quedó esa duda porque pues se contradice un poco en guideline. No, no es que se contradiga, lo que pasa es que acuérdate que todo cartucho de anestesia tiene vasoconstrictores y que la anestesia por sí sola, el anestésico por sí solo también tiene un efecto vasoconstrictor. Entonces tú tienes que estar en íntima comunicación con el anestesiólogo para que él sepa que tú vas a suministrar un anestésico con vasoconstrictor, y siempre que vayas a colocar un anestésico, al anestesiólogo le tienes que decir, voy a colocar 36 microgramos de epinefrina. Y él ya te autoriza o va monitoreando los signos vitales para decirte adelante o no, ahorita no, espérame tantito, lo estabilizo, ¿sí? Pero él es el que se encarga de darle el monitoreo al paciente. Por eso es que ahí puede llegar a contradecirse un poco, porque no es que no lo hagas, es que si lo vas a hacer tienes que estar en comunicación, y que hay pacientes cardiópatas que al utilizar vasoconstrictores puedes estar generando alguna alteración en sus signos vitales, ¿sale? Y la otra es que cuando está dormido el paciente, pues sí tienes que utilizar anestésicos locales por el dolor, primero por el dolor posoperatorio y en segunda porque la vasoconstricción ayuda con la hemostasia. Entonces, si vas a hacer procedimientos como extracciones, controla el sangrado. Si vas a hacer procedimientos quirúrgicos, controla el sangrado. Nos ha pasado que metemos a niños con parálisis cerebral a hacerles gingivoplastías. Yo no las hago, las hace el cirujano o el periodoncista.
pero como ellos toman anticonvulsivantes, tienen agrandamientos gingivales. Entonces, una de las cosas es lo metemos, yo hago la profilaxis, el control de placa, colocación de selladores, y el perio o el cirujano, porque también lo llega a hacer el cirujano, hace la gingivoplastía. Entonces, pues imagínate el sangraderío que tendrías ahí si no estás utilizando anestésicos locales por la cantidad de procedimientos quirúrgicos que estás haciendo. Entonces, sí necesitas utilizar este tipo de sustancias, ¿sale? ¿Quedó más clara la duda, Mariam? Sí, gracias. Bien. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la anestesia local. La anestesia local, bueno, pues es un método muy eficiente y muy seguro para controlar el dolor. Yo no les voy a dar una clase de anestesia, chicos. Ustedes ya llevan clase de anestesia. No me voy a meter tanto a hablar del mecanismo de acción de los anestésicos. Ustedes ya lo deben de dominar al 100%. Ya están en un momento en el que esa teoría ya la tienen que voltear y dominar de cabeza y de arriba abajo, ¿ok? Entonces, si hay alguna duda, con gusto la resolvemos, pero sí necesito que tengan esos conceptos bien claros, ¿ok? Entonces, es un método muy seguro, eficiente, reversible, ¿sí? Tiene que ser reversible. El hecho de que sea reversible quiere decir que no está generando un daño en el tejido nervioso o en el trayecto nervioso. ¿Sí? Hay muchas veces que el desgarre del nervio genera parestesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un daño directo al tejido nervioso. Entonces, es importante que consideren eso. Espérenme tantito. Leo, te voy a hacer coanfitrión para que me ayudes a ingresar a tus compañeros que van saliendo y que solicitan entrar de nuevo. Porque yo lo hago, tengo que salirme todo el tiempo. ¿Ok? Eso está claro entonces, ¿vale? Recuerden que todas las soluciones anestésicas van a tener una sal base y pueden o no tener vasoconstrictor. La función del vasoconstrictor es muy clara. Su nombre lo dice, constriñir, cerrar la luz del vaso sanguíneo. Ustedes imagínense una manguera, ¿sí? De la cual sale agua, ¿ok? Esa manguera la van a abrir y la van a poner sobre el pasto. La van a dejar así sobre el pasto, ¿sí? Ok, ese es el riego sanguíneo que está teniendo un tejido, suponiendo que el tejido y la tierra más bien el pasto y la tierra es el tejido. ¿Ok? Bien. Si nosotros ponemos un vasoconstrictor, es como si nos acercáramos y a esa manguera le ponemos el dedo para tapar un poquito, ligeramente. ¿Qué sucede con el agua? Alguien diga. Aumenta la presión. Va a aumentar la presión del agua. Va a salir más fuerte y más rápido el agua. ¿Se va a mojar igual la misma cantidad de tejido en ese lugar? No. Eso quiere decir que disminuye su absorción, ¿sí? Eso quiere decir que dura más tiempo el anestésico porque no se está absorbiendo tan rápido, ¿sí? Entonces, lo que hace el vasoconstrictor es que aumenta la eficacia, prolonga el tiempo y como se absorbe menos, puedo utilizar más. Entonces disminuye su toxicidad. ¿Sí queda un poquito clara esa analogía? Bien. La lidocaína con epinefrina es el anestésico que más comúnmente se utiliza en la pediatría. ¿Por qué? Pues porque tiene un vasoconstrictor seguro, porque es la sal que no es ni tan potente como la articaína, pero tampoco es tan ligera como la mepivacaína. Es un estándar de oro que podemos utilizar de manera segura en un niño.
Cuando yo estaba en la licenciatura, a nosotros nos obligaban a hacer odontopediatría con mepivacaína sin vasoconstrictor. Yo nunca entendía por qué. Mucho tiempo después, entendí que era porque como dura menos tiempo y como no es tan profunda su acción, mis profesores, y lo entrecomillo, querían proteger al paciente para que no tuviera accidentes posoperatorios de morderse, de que el tiempo del anestésico le durara mucho tiempo, de que no se fuera a quemar con algo caliente, vaya, que no fuera a ser tanto tiempo el tiempo que estuviera anestesiado. Sí, el problema es que como no es tan profunda, muchas veces tardábamos mucho en poder hacer el procedimiento, teníamos que poner muchos cartuchos de anestésico, teníamos que hacer un buen cálculo anestésico para no pasarnos. Entonces, la mepivacaína simple, o sea, sin vasoconstrictor, es útil, pero cuando son procedimientos simples, superficiales, que no requieren una anestesia profunda, que tampoco vaya a ser prolongada. ¿Ok? Es muy útil, pero, por ejemplo, para hacer 2 pulpectomías y 2 coronas, probablemente no sea tan útil porque va a haber una anestesia muy superficial, no va a ser tan profunda. Actualmente se habla mucho del uso de la articaína en pediatría. Cuando nosotros estábamos en la especialidad, la articaína era completamente contraindicada en niños. Ahorita ya se está empezando a utilizar un poco más porque es muy profunda, sobre todo en pacientes que tienen hipoplasias en molares, que es difícil anestesiar o conseguir una anestesia profunda. Se puede usar, pero no es lo recomendable. No es tan necesaria. Una anestesia tan profunda tampoco es tan necesaria en un procedimiento pediátrico. Entonces, podemos utilizar perfectamente lidocaína con epinefrina sin ningún problema, a menos que tengamos también un paciente cardiópata. Pediátricos cardiópatas los hay. Pediátricos con hipotiroidismo o hipertiroidismo también los hay, y son pacientes que no son indicados a usar con vasoconstrictores. ¿Sí? Entonces, si tenemos un paciente sano, completamente sano, lidocaína con epinefrina. Si hay padecimiento sistémico, primero verificar si podemos utilizar epinefrina sin ningún problema. ¿Sale? Breviario cultural, chicos. ¿Cuál es la hormona natural de la que procede la epinefrina? La epinefrina es un sintético. ¿Cuál sería la natural? Adrenalina. La adrenalina. Adrenalina. Así es, ¿sale? Y el nombre de epinefrina es porque es sintético y se define o se refiere a la glándula de donde proviene la adrenalina, que es la suprarrenal. Epi, arriba, nefros, riñón. Qué bonito, ¿verdad? Voy por mi cargador que se me va a apagar mi computadora. Listo. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bien, seguimos. Entonces, hay 2 cosas importantes. Antes de que nosotros nos acerquemos y querramos anestesiar a un niño, hay 2 cosas que ya deben ustedes saber. ¿Cuál es el mecanismo de acción del anestésico? O sea, ¿cómo funciona? Y yo sé que muchos ya lo saben de memoria y lo escupen y se lo aprendieron y lo tienen así. Bloquea ¿los qué? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Canales de sodio? Los canales de sodio, potasio, ¿sí? Bloquea los canales de sodio-potasio para evitar la despolarización de la célula neuronal y así evitar la conducción del impulso nervioso. ¿Dónde están esos canales de sodio-potasio, chicos?
En la membrana. En En el la axón. membrana. O sea, que la molécula del anestésico va a ser una molécula que va a competir por ocupar el canal de sodio-potasio, que es una bomba, es una proteína que tiene un canal, ¿sí? Entonces, debe tener una construcción muy parecida o muy similar a la molécula que ocupa y que despolariza la membrana, ¿sí? Por eso es que se puede dividir en amida o en éster y dependiendo la longitud de la cadena, puede ser una longitud de cadena que ocupa perfectamente bien el canal o puede ser una longitud de cadena que no abarca el canal completo, ¿sí? Insisto, eso es parte de su materia de anestesia, pero deben tenerlo bien claro para que sepan por qué un éster funciona de una manera, una amida funciona de la otra forma. ¿Por qué no puede ser más largo de 13 carbonos y no puede ser más corto de 3? ¿Sí? Porque si no se sale del canal o porque si no ni siquiera ocupa la mitad del canal y no rellena ese espacio, ¿sí? Deben saber ya, me supongo, que las sales anestésicas son sales que se originaron primero por la cocaína, la hoja de cocaína, eso ya lo saben, ¿verdad? Y que de ahí se identificaba que había efectos anestésicos, pero existía adicción, entonces se empezaron a sintetizar otras sales parecidas, pero que evitaran esa adicción y vaya, de ahí se generó toda una industria de anestésicos, ¿verdad? Y otra de las cosas, ¿cuánto anestésico ha suministrado ese paciente? ¿Cuánto? El hablar de anestésicos no es hablar en cartuchos, ¿sí? El hablar de anestésicos, chavos, es hablar en miligramos. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a un individuo que pesa kilogramos y que la dosis máxima se calcula por su peso de acuerdo a la cantidad de miligramos que le vamos a colocar de anestésico. ¿Ok? Entonces, me supongo que todos ustedes aquí ya son bien hábiles en sacar dosis máximas, ¿verdad? Vamos a hacer un cálculo de dosis máxima y vamos a simplificarlo. Muy fácil. La dosis máxima, la dosis de cada paciente se va a calcular multiplicando el peso del niño por la dosis máxima del anestésico. O sea, la dosis máxima vital que podemos colocarle al paciente, que no es dosis tóxica, vaya. ¿Ok? La dosis máxima de cada sal va a variar en la solución si es simple o es compuesta. Tenemos que para soluciones simples son 4 miligramos por kilogramo de peso. Para soluciones compuestas son 7 miligramos por kilogramo de peso. ¿Ok? Si estamos hablando únicamente de lidocaína y mepivacaína. ¿Ok? Hasta ahí vamos claros todos. Bien. Recuerden, importante, si decimos solución simple, nos referimos a una solución sin vasoconstrictor. Si decimos solución compuesta, nos referimos a una solución con vasoconstrictor. ¿Ok? A ver, ya se los dije ahorita. A ver, Kevin, ¿cuál es la dosis máxima de lidocaína compuesta? Eran 7 miligramos sobre kilogramo. 7 miligramos por kilogramo de peso. Ah, por kilogramo. Ajá. 7 miligramos. Sí, es multiplicación, ¿verdad? ¿Sale? A ver, ¿quién andará por ahí? Yair, ¿cuál es la dosis máxima de la lidocaína simple? Yair no anda aquí, se fue, emigró, nos abandonó. Aquí ando.
¿Cuál es la dosis máxima de la lidocaína simple? Se los dije ahorita hace menos de 5 minutos. No recuerdo, doctor. No recuerda. ¿Quién le quiere ayudar a Yair? Nadie. 4 miligramos por kilogramo. 4 miligramos por 4 kilogramo. Vamos. 4 miligramos por kilogramo de peso. ¿Sí? Claro que si van al Malamed, creo que les dice 3.3 y 4.4, dependiendo de la sal, pero vamos a simplificarlo. ¿Sí? Vamos a cerrarlo en 4 miligramos por kilogramo de peso, simple, 7 miligramos por kilogramo de peso, compuesta. Solamente si hablamos de lidocaína y mepivacaína. ¿Ok? Entonces, van a hacer el siguiente ejercicio. Les voy a dar 3 minutos. Son las 16:03. ¿Cuál es la dosis máxima de lidocaína compuesta para un paciente de 2 años que pesa 14 kilogramos? Cuando la tengan, nada más levantan su manita, por favor, ahí en participantes. No me digan la respuesta. Bien. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Vamos a dar un tiempo a que terminen sus demás compañeros, ¿sale? Un minuto más, chicos, a los que faltan. Falta Luis Muñoz, Diana Saraí, Verónica Sinaí, Valeria Méndez, Valeria Juárez, Valentina, Simeidín, Paola, Nancy, Mónica, Mari, Margarita. Ahí van, ahí van, ahí van. Ok, bien. A ver, Itzel Alba, ¿cuánto le salió? Itzel Alba. No está. Doctor Benji, yo creo que igual le puedes ir activando la asistencia, ¿eh? No, sí estoy, ¿no me escuchan? No, ya te escucho. A ver, ¿cuánto te salió? Bueno, multiplicaba el peso del niño, que son 14, Ujú. por lidocaína compuesta, que son 7. Ok, ¿y cuánto te salió? Y me dio 98. 98. ¿Alguien más no le dio, o más bien a alguien no le dio 98? ¿A todos les dio 98? Con confianza. Si a alguien no le dio 98, díganos. Ok. Bien, entonces. Multiplicamos la dosis máxima por kilogramo de peso, lo multiplicamos al peso de nuestro paciente. ¿Ok? Eso es igual a 98. Muy bien. Gracias, Itzel. Ahora vamos a calcular cuál es la dosis. Todos otra vez bajen su mano, por favor.
¿Cuál es la dosis máxima de mepivacaína simple para un paciente de 4 años de edad con un peso de 24.5 kilogramos? ¿Vale? Otros 3 minutos. Vamos a dar unos minutos en lo que terminan los demás. Ay, creo que ya están. Ah, no, faltan varios. Ok, a ver, Daniela Martínez, ¿cuánto le salió? Igual que el anterior, 98. ¿Sí? Ok, ¿a alguien no le salió 98? ¿A todos les salió 98? Muy bien. Bueno, pues se acabó la clase, ya saben hacer cálculos de anestésico. 4 miligramos por kilogramo de peso por 24.5 kilogramos. Ay, ¿por qué me salió a mí? Ay, es que miren, modifiqué ahí algo. ¿Ya vieron? Pero eso fue de mi presentación. Ok. Sí, había cambiado el valor en la segunda diapositiva para que no fuera, no saliera el mismo 98. Pero bueno, en este ejercicio está por 27 kilogramos y salía 108 y por 24.5 sí salía 98. ¿Sale? Muy bien. Es fácil calcular dosis anestésicas, ¿no? ¿Sí o no? Erandi, ¿se te hace fácil calcular dosis anestésicas? Nancy, ¿sí? Valeria, ¿sí? Ok. Ahora, ¿cómo pasamos esas dosis anestésicas a cartuchos? ¿Quién me quiere explicar eso? Se divide lo que ya sacamos de miligramos entre el contenido del cartucho. Pues si Se es de, divide lo que ya sacamos de miligramos entre el contenido del cartucho. A ver, ¿cómo? Te escuchamos. por ejemplo, si es uno de lidocaína compuesta al 2%, pues son 36 miligramos, ¿no? Ujú, Sí, ¿no? Sí. Y sí. pues dividiríamos los 98 entre los 36 y nos da un aproximado y ahí lo redondearíamos. Lo redondeamos hacia abajo, ¿eh? Por ejemplo, si era 98, si era 98 entre los 36 de la lidocaína Ujú. y son 2.72, entonces serían 2 Serían cartuchos 2 o 2 y o medio. 3. No, porque si te vas a los 3, ya estás pasándote de Es mucho, ¿no? máxima. ¿Sale? Ok, sí, 2. Ahora, fíjense bien, son 2 cartuchos, 2 y medio. En un paciente de 14 kilogramos, ¿quedamos? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos cartuchos es comparado, por ejemplo, en un paciente de 70 kilogramos de lidocaína compuesta? Un promedio de peso en el mexicano, 70 kilogramos. Me refiero a varón, ¿eh?
Tal vez 13. 70 por 7 entre 36, ¿cuánto fue? 13.61. Fíjate, ¿sí? Fíjense la diferencia abismal entre la cantidad de cartuchos que podemos ponerle a un paciente adulto y un paciente pediátrico. Por eso es importante que ustedes sepan sacar las dosis máximas y cuál es la cantidad de cartuchos que van a utilizar. Como bien decía Amanda, si es lidocaína compuesta está al 2% y si es mepivacaína simple está al 3%. Eso no lo digo yo, eso lo dice el fabricante. Y en la caja que nos entrega viene lidocaína compuesta 2%, mepivacaína simple el 3%. ¿Sí? Pero ¿por qué se denomina que sea el 2% o al 3%? Si hablamos de lidocaína compuesta al 2%, significa que cada litro de solución contiene 20 miligramos de sal anestésica. Eso quiere decir que 1 mililitro tiene 20 miligramos. Pero entonces, ¿por qué fue entre 36, Amanda? Es, o sea, es que no sé cómo explicarlo. Es como viene en la presentación, ¿no? En cartuchos. Ajá, No o sea, el tiene 1% Ajá. tiene 18, la solución, es que no sé cómo explicarlo. La Es que el cartucho solución tiene en el cartucho. El cartucho Sí, tiene... El cartucho tiene 1.8 mililitros y la relación que nos está dando aquí en la diapositiva solo es de 1 mililitro, por eso da 36 miligramos. Exactamente. El cartucho viene de 1.8 mililitros. Oigan, pero no siempre, ¿eh? Hay cartuchos de 1.7 mililitros. ¿Sabían? Entonces, deben saber si el cartucho viene de 1.8 o de 1.7. Esto, no sé, yo siempre me he preguntado por qué ¿por qué complicaron esto? No podrían haber hecho cartuchos de 2 mililitros y nos quitamos de broncas, pero no, querían 1.8, ¿sí? Hay cartuchos de 1.7 mililitros. Y si ustedes no consideran eso en un paciente pediátrico de bajo peso, pueden llegar a generar una intoxicación. ¿Sale? Para que sean muy observadores en qué cantidad de anestésico contiene el cartucho que van a utilizar. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya nos adelantamos bastante. Un cartucho de anestésico contiene 1.8 mililitros y hay cartuchos de 1.7 mililitros. ¿Cuántos miligramos tiene un cartucho de lidocaína compuesta? Pues ya me dijeron. ¿Cuántos quedamos que tiene? 36. 36 miligramos. ¿Ok? Y entonces, ¿cuántos miligramos tiene un cartucho de mepivacaína simple? A ver, Lucio, ¿cuántos miligramos? ¿Un cartucho cuántos miligramos tiene? De mepivacaína simple. Leo. Es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. No es lo mismo porque el cartucho de mepivacaína simple está al 3%. Al 3%. Entonces, 54. ¿cuántos? 54. 54 miligramos. Entonces, ¿cuántos cartuchos puedo colocarle al paciente de 24.5 kilogramos? 1.5. ¿Ya vieron? ¿Sí entienden cuál es la diferencia entre el uso de mepivacaína simple y lidocaína compuesta o mepivacaína compuesta? Aumenta
su eficacia y disminuye su toxicidad. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Dedo. No. Ok. Carla Chávez, ¿qué pasó? No, no pasó nada, es que estaba intentando bajar mi mano y no entendí cómo se hacía. Ok, no, es que me llegó aquí, Carla Chávez levantó la mano. Bueno, entonces, eso no te queda duda, ¿verdad? Ya no tiene ninguna duda. Seguros, porque les voy a dejar ejercicios de tarea, porque si no lo ejercitan no les va a quedar. Bueno, ahora es importante que identifiquemos cuál es la técnica a 4 manos. Ya les decía yo hace rato, si sabemos sincronizar nuestra manipulación con la de nuestro asistente, podemos conseguir un evento anestésico sin complicaciones y sin ningún problema. Pero es muy importante que exista la comunicación entre el operador y el asistente. Aquí ya olvídense que el asistente está en el teléfono, dando vueltas en su sillita mientras el operador está trabajando. No. Aquí es el asistente y el operador tienen que trabajar de manera sincronizada, si no el niño se le sale de control. Y si ese niño se sale de control, no es culpa del operador, sino de ambos. ¿Ok? Importante, las funciones del asistente que deban de considerar es preparar el instrumental bajo las indicaciones del operador, por supuesto, porque el operador es el que sabe si va a ser troncular inferior, si va a ser supraperióstica, si va a ser mentoniana. ¿Ok? Entonces, debe preparar el instrumental necesario y ya tenerlo listo. Conocer la técnica anestésica a realizar. Si el operador dice, vamos a hacer troncular inferior derecha o si vamos a hacer troncular inferior izquierda, bueno, él ya debe saber de qué manera va a llevar el carpool a la mano del operador, ¿sí? Debe ya tener lista su carpool y en la mano para que en el momento que el operador la solicita, se la pueda entregar. La entrega de la carpool es en la posición adecuada al agarre del operador. Ahorita van a verlo, ¿ok? Entrega el carpool y simultáneamente está prensando la tapa de la aguja para que en el momento que el operador obtiene el carpool, lo obtiene ya sin tapa. ¿Ok? Una vez que entregue el carpool, debe estabilizar al paciente con una mano en la cabeza y la otra mano haciendo una barrera hacia la cintura. Ahorita lo vamos a ver. Una vez que el operador realiza la técnica anestésica, entrega el carpool y en ese momento, hasta ese momento, el asistente retira la mano de la cabeza y el cinturón de seguridad para recibir el carpool. Antes no. La importancia de estabilizar al paciente por parte del asistente es por seguridad del paciente y por seguridad del operador también, y obviamente del asistente, pero principalmente de ellos dos, porque en el momento de la punción el paciente puede realizar movimientos en la cabeza y eso puede generar un accidente, o puede levantar los brazos y eso puede generar un accidente. Entonces, el asistente debe estar previendo esos movimientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si se dan cuenta en la foto, el asistente está preparando el carpool lejos de la mirada del paciente. No tiene el carpool aquí y le echa así y la aprieta para que salga el líquido como lo hacen los cirujanos. No. Por otro lado, donde no ve el paciente. ¿Sí? A la par, el operador está identificando la región anatómica donde se puncionará. Y fíjense la manera en la que está sosteniendo el carrillo la mano del operador, ¿sí? Es una forma en la que el operador puede palpar, ya sea con el pulgar y el índice, ¿sí?
la zona donde va a puncionar, pero a la par, la mano completa está obstruyendo la vista. ¿Ya vieron? Entrega el carpul y fíjense la mano del asistente cómo está presionando el capuchón del carpul y entrega el carpul en la posición en la que el operador la tiene que empuñar. ¿Ok? Si hay alguna duda me dicen, por favor. Es indispensable el uso de abrebocas en niños. No es que se porta muy bien. No, no, no. Se tiene que utilizar porque puede haber movimientos involuntarios. ¿Sí? No, se porta muy bien, sí, pero hay reflejos. Y en el momento de la punción, el niño puede cerrar la boca. Y si están bloqueando troncular inferior o palatino, en el momento que cierra podemos tener un accidente. Entonces, así sea, así estén anestesiando a la nieta de la Madre Teresa de Calcuta y es muy buena y es muy noble, sí, no te va a hacer nada, no. Pero tienen que utilizar abrebocas por seguridad del paciente. ¿Ok? Entonces, el operador recibe el carpul y en ese momento lo lleva al sitio de punción. Ahí es cuando simultáneamente el asistente va a colocar su mano derecha en la cabeza del paciente y con la mano izquierda va a hacer un cinturón de seguridad. No tiene que abrazar al paciente, porque si abraza al paciente, el paciente puede llegar a sentirse en peligro y va a querer zafarse. ¿Sí? Va a decir, ya me están abrazando, algo me van a hacer. No, únicamente es un cinturón de seguridad que me va a ayudar a evitar que el paciente suba los brazos y estar al pendiente de que no lo suba. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok. Una vez que el operador concluye el procedimiento de anestesia, entrega la carpul a mano abierta, a palma abierta al asistente. O sea, el asistente tiene que extender la mano y recibir así el carpul. ¿Sí? No es conveniente que estén intentando meter y atinarle a la tapa de la aguja, porque se pueden lastimar y se van a tardar más tiempo. Entonces, el asistente recibe, se voltea y ya que se volteó posteriormente tapa la aguja. ¿Ok? ¿Alguna duda? Todo bien. Ok. Yo tengo una duda, doctor. Dígame, Marlene. Al momento que hace el asistente el cinturón de seguridad, ¿se tiene que recargar sobre los dos brazos o solamente lo tiene como sobrepuesto? Solamente los tiene sobrepuestos. Es como un puente. Es un puente. Fíjate, imagínate que estoy yo haciendo mi asistente. ¿Sí me ven? Es que no veo mi cámara. Pero imagínate Sí. que yo estoy siendo el puente, ¿sí? Y estos son los brazos del niño. Entonces, en el momento que siente algo, el brazo tiene que topar con el cinturón de seguridad del asistente. ¿Sale? Hay ocasiones en que los niños ya saben cuál es el procedimiento y en lugar de hacer esto, arrastran el brazo. Si llegan a arrastrar el brazo, el asistente tiene que estar al pendiente y en ese caso sí ya tiene que sujetar el movimiento de brazo del paciente. Pero la función del asistente es que no vaya a zafar o que no vaya a realizar ningún movimiento para limitar el proceso de anestesia. ¿Ok? Ok. ¿Sí queda claro? Gracias. Sí, doctor, gracias. De verdad, les aseguro que, o sea, si el proceso se lleva bien, no debe haber ningún problema. Por ejemplo, ahí el operador está palpando la región donde va a puncionar. ¿Sí? A mí lo que me gusta mucho hacer es decirle al niño y enterrarle la uña paulatinamente, ¿sí? Pero ir enterrando un poco la uña mientras estoy palpando la región y decirle, mira, aquí voy a presionar con mi uña, ¿sientes? Sí, sí siento.
y también a ti te sirve para ir evaluando los movimientos que pueda tener el paciente. Muchas veces al hacer eso, luego el niño levanta los... ¿Qué pasó? Espérate, tranquilo. Todo está bien, ¿sí? No pasa nada. Y volver a presionar. ¿Ya viste? Es mi uña nada más. Ah, sí, pero te ayuda también a ti para limitar ese movimiento, ¿sí? O sea, para ir previendo el movimiento que va a hacer el paciente. Recargas un poco la uña y el niño va a sentir y le dices, ahorita voy a apretar un poco más fuerte. Si sientes, si sientes. Y mientras estoy apretando con la uña, estoy solicitando ya el cárpula al asistente. ¿Ok? De tal forma que cuando yo llevo el cárpul, el niño ya ha sentido o ya ha tenido una sensación incómoda y cuando lo puncionas, ni siquiera se percata que fue una aguja. Eso ya es con el tiempo y con un poco de pericia y un poco ahí ya de colmillo, pero lo pueden ir desarrollando conforme pase el tiempo. Por eso es importante también que adecuemos las técnicas a la capacidad de atención que tenga el paciente. Hablando un poco de cómo adaptar las técnicas a la odontopediatría, pues primero vamos a identificar que la densidad ósea en el niño es menor. Por lo tanto, el anestésico va a tener una difusión por los tejidos mucho más rápida. En tanto que tú vas colocando el anestésico, casi a la par se va anestesiando la región. Si la técnica está llevándose a cabo de manera correcta. Hay que considerar que hay variantes anatómicas de acuerdo al crecimiento y desarrollo óseo, ¿sí? O sea, las referencias anatómicas que utilizamos en adultos no son aplicables en niños. Tenemos que saber que el agujero mentoniano se encuentra en una posición distinta que en un paciente adulto. Ahorita lo vamos a ver. Pero es importante que nosotros utilicemos en todo tiempo una técnica de distracción, ¿sí? En la cual con estímulos de voz y el estar haciendo estímulos de palpación en la región donde vamos a puncionar, nosotros vamos evaluando la reacción que puede llegar a tener ese paciente con respecto al procedimiento, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bien. Lo que les decía, la ubicación del agujero mentoniano. Observen en la imagen inferior el agujero mentoniano en un paciente adulto y en la imagen superior el agujero mentoniano en un paciente pediátrico. En el paciente adulto se va a encontrar justo descendente del 35 el agujero mentoniano. Y en el paciente pediátrico se va a encontrar justo descendiente al 74. Eso quiere decir que el agujero mentoniano nos ayuda en pediatría a bloquear muy bien A, B, C y parcialmente D y E. Si yo voy a trabajar sobre el D y el E, es recomendable bloquear dentario inferior, regional inferior. Si yo voy a hacer una extracción del 74, es recomendable bloquear dentario inferior, pero reforzar con mentoniano, porque la anestesia parcial llega hasta el 74. ¿Sí? Hay muchas veces que tú vas a hacer una extracción y cuando estás extrayendo la raíz mesial, empieza a haber dolor por parte del paciente. Ay, no, pero si sí te bloqueé bien, mira, ni sientes. Sí, probablemente sí estás sintiendo, porque el agujero mentoniano abarca todavía el 74 y si tú no bloqueaste mentoniano, va a tener dolor ese paciente. Si es un tratamiento pulpar, con el bloqueo del dentario inferior basta, porque no estás abarcando más allá. ¿Sí? A veces si vas a instrumentar un poco la raíz mesial, llega a haber un poco de sensibilidad. Lo que aquí yo quiero que me entiendan es que el bloqueo del dentario inferior
No me bloquea la hemiarcada completa del paciente pediátrico, ¿eh? Llega como hasta el 75, o ale, vaya. ¿Sí me están entendiendo? ¿Todos? ¿Vamos claros? ¿Alguna duda que tengan? Ok. Ya pude poner sus fotos otra vez porque sentía que hablaba al aire nada más. Ahora, para la región del dentario inferior, recuerden que el crecimiento y desarrollo de la rama mandibular se da después de los 3 años. O sea, siempre se sigue dando, pero se acentúa un poco más. Se acentúa un poco más el crecimiento después de los 3 años. ¿Sí? Entonces, por ahí de los 3 años, la língula se va a encontrar 15 milímetros aproximadamente por debajo del plano oclusal. Conforme va pasando el tiempo, va ascendiendo gradualmente. Más o menos a los 6 años, la língula se encuentra a la altura del plano oclusal. Y conforme va pasando el tiempo, la língula va ascendiendo hasta que se dice que en la edad adulta la língula se encuentra unos 10 milímetros arriba del plano oclusal. Ahora, es un punto de referencia. Eso quiere decir que tienen que palpar de todos modos, ¿eh? Para ubicar dónde está, pero ya teniendo ese punto de referencia, pues obviamente si es un paciente de 3 años, no vas a palpar arriba, porque la língula no va a estar ahí. Tienes que palpar abajo para encontrarla. ¿Sí? Esas son variantes anatómicas que se presentan para la técnica anestésica. ¿Sí? Bien. La técnica anestésica se realiza con 2 tipos de aguja. En pediatría solamente vamos a utilizar una aguja corta y una aguja extra corta. La aguja larga no se utiliza. Y creo que ya en pacientes adultos tampoco se tiene que utilizar. No sé. Yo me acuerdo que cuando ya veía adultos estaba dejando de utilizarse y había profesores que nos regañaban cuando lo usábamos. Pero creo que ahora ya no se usa para nada. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a usar una corta? En regional inferior. Nada más. Cuando voy a buscar la língula, utilizo una corta. Cuando voy a anestesiar supraperióstica, utilizo extracorta. Cuando voy a bloquear mentoniano, fíjense dónde está el mentoniano. Voy a utilizar extracorta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo que introducir la aguja en el agujero. Tengo que depositar el anestésico alrededor del agujero. Si yo quisiera introducir la aguja en el agujero, tendría que utilizar una corta. Pero como no es mi objetivo, necesito y basta con una extra corta. ¿Sale? Supraperióstica con una extra corta. Palatino, mañana la semana que entra vamos a hablar de la región palatina, de la anestesia palatina, porque es una anestesia regional. ¿Sí? Pero esa técnica se hace con una extra corta. ¿Ok? Y vamos a ver la variante anatómica. De ahí en fuera, la técnica es exactamente igual, la técnica indirecta. ¿Sí? Entramos del lado contrario, llevo, deposito y enderezo mi aguja. O la técnica directa sobre el mismo plano oclusal. Ustedes todavía no han hecho práctica de anestesia, ¿verdad? Ok. Por eso es que creo que todavía es un poco prematuro ya ponerme a hablarles sobre cómo es la técnica, pero sí quiero que tomen en cuenta esos puntos que son variantes anatómicas de las regiones que vamos a puncionar. ¿Sale? Denme un segundo que me están llamando. Denme un segundito, por favor.
Ya, chicos, perdón. Entonces, hablábamos de las variantes anatómicas. También para anestesiar el agujero palatino, vamos a ver que hay una variante anatómica considerable, ¿sí? Pero, pero también está dado por el crecimiento y desarrollo óseo, ¿ok? Y cómo es que se va moviendo la estructura palatina conforme se va dando el crecimiento del paladar, ¿ok? Entonces, apunten su tarea, por favor. Van a sacar, dígame. Perdón. Nos mencionaba que buscamos anestesiar alrededor del agujero mentoniano, ¿no? No llegará como tal a si en dado caso se llegara a anestesiar en él, ¿qué pasaría o cuál sería como lo que puede provocar? Mira, lo que pasa es que ninguna técnica debe introducirse en agujeros, ¿sí? Vamos a ver que el agujero palatino también se ubica en la posición del agujero palatino, pero el anestésico se deposita alrededor o cercano al agujero, porque acuérdate que los agujeros, su función es que emerja de ahí la rama nerviosa. Si tú introduces la aguja en el agujero, puedes desgarrar a la rama nerviosa y el desgarre va a generar parestesia y va a tardar en pasar el anestésico, y hay muchas veces que la parestesia puede ser permanente. O sea, como puede ser transitoria y durar 3 meses, 6 meses, 10 meses, a que pueda ser permanente, ¿sí? Entonces, por eso es que no es recomendable introducir la aguja en los agujeros. Ok, gracias, doctor. No, ¿de qué? Entonces, van a anotar su tarea. Van a sacar dosis máxima por kilogramo de peso. Déjenme ver porque aquí lo tenía anotado. Tanto de mepivacaína simple como de lidocaína compuesta de un paciente de 18 kilogramos. De un paciente de 24 kilogramos. Ah, no, pero esa la hicimos hoy porque sería de 28 kilogramos. ¿La primera era 18, doctor? 18, 27, 36 y 54 kilogramos. 18, 27, 36. 18, 27, 36 y 54 kilogramos. Son 4 pacientes distintos. La dosis máxima la tienen que expresar en miligramos por kilogramo, digo en miligramos nada más, y en cartuchos. Son 2 cifras las que tienen que entregar. ¿Cuántos miligramos es la dosis máxima? Y eso representado en cartuchos. ¿Sí? Tanto de mepivacaína simple como de lidocaína compuesta. ¿Ok? Doc, y disculpe una pregunta, es sobre la asistencia. Hace rato que la mencionó, ¿sí la abrió? Es que a mí jamás me cargó. Sí, ya la abrimos. Es que a mí no me